Hola a todos, hoy día voy a explicar la teoría de los campos conceptuales de Gerard Bernard. Primero vamos a saber quién es él. Es un matemático, psicólogo y creador de esta teoría. Trabaja sobre las bases, ¿sí?, de la teoría de Piaget. Vamos a ir viendo estas bases, conceptos de la teoría de Piaget y los voy a ir explicando y ejemplificando. Por ejemplo, trabaja sobre las operaciones lógicas. Estas operaciones lógicas se refieren a operaciones como aquellas acciones psicológicas. Acciones psicológicas como pueden ser motrices, perceptivas o sensoriales. Perfecto. De aquellas acciones psicológicas motrices, por ejemplo, puede ser caminar. Perceptivas es percibir, percibimos el calor, percibimos el frío, percibimos a una persona que está enojada. Sensoriales vienen de los sentidos, vista, olfato, etc. Cuando hablamos de lógicas, se sugiere la abstracción reflexiva de la interacción con los objetos, o sea, una abstracción reflexiva en interacción con los objetos. Por ejemplo, nosotros podemos ver un catálogo de perfumes, ¿sí? Y en forma abstracta podemos decir, estos perfumes son cítricos, estos perfumes son dulces. A mí me gustan los cítricos. Estoy haciendo una operación abstracta. Estas operaciones las podemos hacer recién en la etapa de operaciones formales según Piaget. Otro de los conceptos que trabaja son las estructuras de pensamiento. Y se refiere a estas estructuras en las etapas de Piaget o estadios que le llama él. Bien, estas etapas o estadios a nosotros nos da un rango de edades en que los niños pueden hacer determinadas cosas en forma cognoscitiva, o sea, en su cabecita y en interacción con el objeto. Por ejemplo, en las operaciones concretas, el niño aprende utilizando, tocando un objeto, ¿sí? O viendo una actividad, leyendo la actividad, va a poder realizarla. Sin embargo, en las operaciones formales, ¿sí?, en la etapa de operaciones formales pueden abstraerse y pueden resolver una actividad en forma mental. A eso se refiere con estructuras de pensamiento. Otro de los conceptos que trabaja es el sujeto en situación. O sea, observar al sujeto cuando interactúa con la situación o el objeto, cómo aprende o construye ese aprendizaje. Otro de los conceptos que trabaja es que no está de acuerdo con Piaget. ¿En qué? En las diferentes situaciones. O sea, ver al niño cómo aprende en diferentes situaciones, porque no es lo mismo que el niño esté, no sé, haciendo una tarea con el televisor prendido, la radio prendida y gente conversando, que haciendo la misma tarea en un ambiente quizá con música suave, tranquilo, con luz adecuada. Entonces es muy importante la situación en que el niño aprende, el contexto. Otro de los conceptos es el esquema. El concepto de esquema lo trabaja muchísimo como una construcción, ¿sí?, y como una estructura mental. Por ejemplo, podemos decir que un esquema sensorial sería
olfatear quizá o oler un perfume. Determinado perfume crearía en el niño que este tiene olor rico o este tiene olor feo. Eso sería un esquema, como una estructura mental. Otro de los autores en que él trabaja su teoría, que lo deben haber escuchado hablar, es Vygotsky. Vygotsky, él resalta muchísimo todo lo que es social, por lo tanto dice que el niño o el sujeto aprende en sociedad. ¿Sí? Dentro de los conceptos de Vygotsky resaltamos la interacción social. Otro de los conceptos que trabaja es la simbolización. O sea, dentro de esa simbolización vamos a dividir dos conceptos, lo que es el signo y lo que es el símbolo. ¿Sí? Dentro de ese signo, nosotros, por ejemplo, dentro de los signos tenemos todas las palabras, pero esa simbolización, el símbolo que va a tener para un escritor ese signo, que son las palabras, que el escritor trabaja, le da sentido a esas palabras en sus libros, no va a ser el mismo que para un vendedor, esa simbolización. El vendedor utiliza el lenguaje para vender, las palabras para vender, ¿sí? Le da otro valor o otro símbolo. Otro de los conceptos que trabaja es el diseño del docente para que el niño logre ese aprendizaje en la zona de desarrollo próximo. Recordamos la zona de desarrollo próximo como aquella zona en que el niño aprende con la guía docente. O sea, el docente está ayudando al niño sin dar ni los resultados ni decir el proceso que debe seguir el niño. Es solamente una guía, ¿sí? Bien, basado en estas teorías, Bernau trabaja y hace su teoría de los campos conceptuales que explicaré a continuación. Si quieren suscribirse a la página, es en forma gratuita y a medida que voy subiendo los videos explicativos les llegarán a su celular o computadora. Gracias.